Hola, en este video vamos a hablar del usuario con alteración del nivel de conciencia. Una alteración del nivel de conciencia se va a presentar cuando el usuario se encuentre desorientado, no obedezca órdenes o necesite de estímulos persistentes para alcanzar el estado de alerta. El estado de coma es un estado clínico de falta de respuesta sin remedio, en la que no hay acciones voluntarias a estímulos internos o externos, aunque debe haber algunas reacciones involuntarias a estímulos dolorosos y reflejos del tronco del encéfalo. En el estado vegetativo persistente, es una alteración en la cual el paciente, sin respuesta, reinicia los ciclos de sueño y despertar después del coma, pero carece de función mental, cognitiva o afectiva. La alteración del nivel de conciencia no es en sí una enfermedad, más bien es producto de múltiples fenómenos fisiopatológicos. La causa puede ser neurológica, producto de una lesión craneoencefálica o de algún accidente cerebrovascular. Puede ser toxicológica en los casos de sobredosis de medicamentos o en la intoxicación por alcohol. O también puede ser metabólica, como en el caso de la insuficiencia hepática o renal o en la cetoacidosis diabética. En cuanto a las manifestaciones clínicas, conforme disminuye el estado de alerta y de conciencia del paciente, ocurren cambios en la respuesta pupilar, de abertura de los ojos, verbal y motora. Sin embargo, las alteraciones iniciales del nivel de conciencia pueden observarse a través de cambios conductuales leves como inquietud o aumento de la ansiedad. El usuario con alteración del nivel de conciencia se va a encontrar en riesgo de alteraciones en todos los sistemas corporales. Entonces, se tiene que llevar a cabo por esto una valoración completa y hacer particular atención en el sistema neurológico. La exploración neurológica incluye la valoración del estado mental, de la función de los pares craneales y la cerebelosa, que constituye el equilibrio y la coordinación. También se van a valorar los reflejos y la función motora y la sensitiva. El nivel de conciencia es un indicador sensible de la función neurológica. Se valora con base en los criterios de la escala de coma de Glasgow: abertura ocular, respuesta verbal y respuesta motora. Las respuestas del paciente se clasifican con una escala que va del 3 al 15. Las respuestas del paciente que tengan una puntuación de 3 van a indicar una alteración grave de la función neurológica, muerte cerebral o inhibición farmacológica de la respuesta neurológica. Una puntuación de 15 significa que el paciente tiene respuesta completa. La primera prioridad terapéutica para el usuario con alteración del nivel de conciencia es obtener y mantener las vías respiratorias permeables. Puede llegar a necesitar intubación por vía oral, nasal o quizás necesite una traqueostomía. Hasta que se determine su capacidad para respirar, se va a utilizar ventilador mecánico para mantener la oxigenación y ventilación adecuadas. Se va a vigilar el estado circulatorio a través de la presión arterial y la frecuencia cardíaca para asegurar una perfusión adecuada del cuerpo y del encéfalo. Se va a insertar un catéter intravenoso para proveer acceso a soluciones y medicamentos. El soporte nutricional a través de alimentación por sonda o tubo de gastrostomía se inicia tan pronto como sea posible. El estado de alerta se mide por la capacidad del usuario para abrir los ojos de forma espontánea y en respuesta a estímulos vocales o nocivos. Los estímulos nocivos son los de presión o dolor. Los usuarios que tengan disfunción neurológica grave no pueden hacer esto, no pueden responder. La respuesta motora incluye el movimiento espontáneo con un propósito, como por ejemplo, cuando el paciente despierto puede mover las 4 extremidades con fuerza equivalente a solicitud, a lo que le pidamos.
o lo haga solo en respuesta a estímulos dolorosos o con posturas anómalas. Si el paciente no responde a las órdenes, se prueba la respuesta motora mediante la aplicación de un estímulo doloroso, una presión firme pero mesurada, en el lecho unguial o al pellizcar un músculo. Si el paciente intenta retirarse o empujar con alejamiento, la respuesta se registra como apropiada. El paciente se aleja de un estímulo doloroso. Esta reacción se considera voluntaria si el paciente puede cruzar la línea media de un lado del cuerpo al otro en respuesta al estímulo doloroso. Una reacción inapropiada o involuntaria es aleatoria y sin un propósito. La postura puede ser de decorticación o descerebración. La alteración neurológica más grave causa flacidez. La respuesta motora no puede provocarse o valorarse cuando el paciente ha recibido medicamentos paralizantes, como por ejemplo los bloqueadores neuromusculares. Además, se tienen que vigilar los parámetros como el estado respiratorio, los signos oculares y los reflejos de una forma constante. Algunos de los diagnósticos de enfermería que podemos realizar en función de su prioridad sería, por ejemplo, el de limpieza ineficaz de las vías aéreas relacionadas con una alteración del nivel de conciencia. Otro sería riesgo de lesión vinculado con la falta de recursos de adaptación y defensa debido a la disminución del nivel de conciencia. Otro puede ser déficit de volumen de líquidos asociado con la incapacidad para tomarlos por vía oral. Otro puede ser deterioro de la mucosa bucal causado por la respiración por la boca, ausencia de reflejo faríngeo y anomalía en la ingesta de líquidos. Otro sería riesgo de deterioro de la integridad cutánea debido a la inmovilidad prolongada. Termorregulación ineficaz por daño del centro hipotalámico y deterioro de la eliminación urinaria, incontinencia o retención a causa de la alteración en la sensibilidad y el control neurológico. Para la planificación y objetivos, tenemos que tener en cuenta que el paciente con alteración del nivel de conciencia está sujeto a todas las complicaciones vinculadas con la inmovilidad. Por consiguiente, las metas de la atención para el paciente con alteración del nivel de conciencia incluyen mantener una vía respiratoria permeable, protección de lesiones, equilibrio del volumen de líquidos, conservar las mucosas bucales intactas, preservar la integridad cutánea, evitar la irritación corneal, conseguir termorregulación eficaz, así como una eliminación urinaria eficaz. En cuanto a mantener las vías respiratorias permeables, la acumulación de secreciones en la faringe conlleva un problema grave. Como el paciente no puede deglutir y carece de reflejos faringeos, deben retirarse estas secreciones para eliminar el riesgo de broncoaspiración. Hay que elevar la cabecera de la cama a 30 grados para prevenir la broncoaspiración. También es útil colocar al paciente en una posición lateral o semiprona, si su cuadro lo permite, debido a que esto permite que el maxilar y la lengua se proyecten hacia adelante, lo cual favorece el drenaje de las secreciones. También pueden llegar a requerirse succión o medidas de higiene bucal. La succión se debe llevar a cabo para retirar las secreciones de la parte posterior de la faringe y la porción alta de la tráquea. Antes y después de la succión se ventila adecuadamente al paciente con objeto de prevenir la hipoxia. Debe auscultarse el tórax por lo menos cada 8 horas para detectar ruidos respiratorios accesorios o ausencia de ruidos respiratorios. Las acciones de enfermería para el paciente con ventilación mecánica incluyen preservar la permeabilidad del tubo endotraqueal o de traqueostomía, proporcionar cuidados frecuentes de la cavidad bucal, vigilar la gasometría arterial y mantener los parámetros del ventilador. En cuanto a la protección del paciente, se utilizan barandales laterales y si se puede acoginarlos mejor. Se tiene que tener cuidado de prevenir lesiones por catéteres y equipos e identificar otras fuentes potenciales de lesión, ya que las restricciones físicas pueden llegar a generar lesión si la ropa está ajustada, si hay humedad en la cama o las compresas y las sondas y los drenajes, todo eso pueden generar lesiones.
Se va a valorar el estado de hidratación mediante la observación de la turgencia tisular y las mucosas y la evaluación de las tendencias de ingresos y egresos, ¿sí? Hacemos el balance hídrico y el análisis de los datos de laboratorio. Se revisa la boca en busca de resequedad, inflamación y formación de costras. Una cubierta delgada de vaselina en los labios impide que se sequen, agrieten o incrusten. Si el paciente tiene un tubo endotraqueal, este debe moverse al lado opuesto de la boca a diario para prevenir ulceraciones de la boca y de los labios. Las investigaciones sugieren que los cuidados bucales integrales con antisépticos como clorexidina y elevar la cabecera de la cama disminuyen las neumonías asociadas a ventilador y mejoran la salud bucal de los pacientes intubados. También la valoración va a incluir un esquema regular del cambio de posición para evitar la presión, ¿sí? La rotación del paciente, porque si no lo hacemos, se puede causar pérdida de la continuidad y necrosis cutánea. También los cambios de posición proveen estímulos sinestésicos, que es la sensación de movimiento, propioceptivos, que son la percepción de la posición, y vestibulares, que tienen que ver con el equilibrio. Después de girar al paciente, se coloca con cuidado para evitar la necrosis isquémica sobre las áreas de presión. No debe jalarse o empujarse al paciente en la cama debido a que esto crea una fuerza de desgarro y fricción sobre la superficie cutánea. Algunos pacientes tienen los ojos abiertos y presentan reflejos corneales inadecuados o ausentes, no parpadean. La córnea esto la puede irritar, secar o rayar y esto lo puede llevar a su ulceración. Los ojos se tienen que limpiar con torundas de algodón humedecidas con solución salina normal estéril para retirar todos los detritos y secreciones. Hay que hacer una leve elevación de la temperatura y se debe ajustar el entorno de acuerdo con el estado del paciente para favorecer la temperatura corporal normal. Si la temperatura está elevada, para favorecer la ropa de cama debe ser mínima. La habitación se puede llegar a enfriar hasta los 18 grados, pero sin embargo, si el paciente es un adulto mayor y no presenta elevación de la temperatura, se necesita un ambiente un poquito más cálido. Debido al daño del centro regulador de la temperatura en el cerebro o una infección intracraneal grave, los pacientes inconscientes a menudo presentan temperaturas muy altas y que deben ser controladas porque las mayores demandas metabólicas del cerebro pueden rebasar su circulación y aporte de oxígeno. Cuando el paciente está con alteración del nivel de conciencia, puede llegar a tener incontinencia o retención urinaria. Para esto vamos a palpar la vejiga a intervalos para determinar si hay retención urinaria, debido a que cuando se llena y se pasa por alto puede producir incontinencia por rebasamiento. Si el paciente no está orinando, es necesario preparar un programa de sondaje intermitente para reducir el riesgo de infección en vías urinarias. Hay que revisar la zona circundante al orificio uretral para verificar y limpiar el drenaje como parte de la rutina. Tan pronto como se recupera el estado de conciencia, se inicia un programa para entrenamiento vesical. La inmovilidad y la falta de fibra en los alimentos puede causar estreñimiento y entonces tenemos que vigilar el número y consistencia de las evacuaciones intestinales a través de la escala de Bristol y hacer un tacto rectal para buscar signos de bolo fecal. Para facilitar el vaciamiento intestinal puede indicarse el uso de un supositorio de glicerina o enemas en días alternados para vaciar la parte distal del colon. En cuanto a restaurar la salud, se hacen esfuerzos por establecer el sentido de ritmo diario al mantener los patrones usuales de actividad y sueño para el día y la noche. Se debe tocar y hablar al paciente y alentarlo a los miembros de la familia que hagan lo mismo. La comunicación es en extremo importante y esto incluye el tacto. Y hay que pasar suficiente tiempo con el usuario para poder enterarse de sus necesidades. También hay que evitar cualquier comentario negativo acerca de su estado o del pronóstico frente a él.
el personal de enfermería tiene que orientar al paciente en tiempo y lugar al menos una vez cada 8 horas. Cuando despiertan del estado de coma, muchos pacientes experimentan un periodo de agitación. Esto indica que cada vez son más conscientes de su entorno, pero que todavía no pueden reaccionar para comunicarse de una forma adecuada. Aunque esto puede ser molesto para los miembros de la familia, en realidad es un signo clínico muy positivo. En este momento es necesario llevar al mínimo la estimulación, limitar los ruidos, permitir que solo una persona hable con el paciente y proporcionar un tiempo más prolongado para que responda, así como frecuentes periodos de reposo y tranquilidad, bajar luces, etc. Espero que este video les haya sido útil. Nos vemos en el próximo.